Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y Música. Como siempre, hermanas y hermanos, transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y ya hoy estamos celebrando el 7º domingo del tiempo ordinario en el ciclo C. Como siempre, mi nombre es Erinaldo Torres, en compañía de mis hermanos. Saludos, les habla Sibel Betancourt. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Tomás Rodríguez. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, y reciban un caluroso abrazo de Puerto Rico para el resto del mundo. Jay Ledesma. 7º domingo ordinario. La vida en la sociedad de los tiempos de Jesús, y sin duda en la nuestra, está hecha de relaciones, de intereses y reciprocidades que generan privilegios, poder y prestigio. El mensaje de Jesús es, en un contexto así, una verdadera revolución en el campo de las relaciones humanas. El amor a los enemigos es una de las formas más paradójicas e innovadoras para ilustrar el horizonte del reino de Dios, una sociedad justa y fraterna en la que las relaciones estén marcadas por la gratuidad, teniendo como ejemplo el amor misericordioso de Dios Padre. La misión que se le confía al discípulo de Jesús es la de romper con los espirales de violencia que configura el mundo. Es necesario resistir en una cultura nueva, una cultura del encuentro pacífico y del diálogo creativo. Oremos. Señor Dios Padre, que eres bueno y compasivo con tus hijos, haznos semejantes a ti para que reflejemos tu amor a todos. Nos cuesta mucho hacer el bien a quien nos quiere mal, perdonar a quien nos ofende y olvidar agravios pasados. Sin embargo, Cristo obró así, proponiéndonos su ejemplo. Escucha, Señor, los gemidos de los oprimidos y humillados. Cambia el corazón de los poderosos para que sean justos, y suscita muchos testigos de la no violencia activa del amor. Ayúdanos, Señor, a construir el mundo nuevo que tú quieres, en donde no sean el rencor, el odio y la venganza fratricida, sino el amor y el perdón, quienes tengan la última palabra. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 2, Amar y Perdonar, de Moisés Alejandro Sáenz. A ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos.
Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Y oren por quienes los insultan. Amar como Jesús amó. Amar toda una eternidad. Amar poniendo el corazón. Amar entregando mi ser. Perdonar como Él perdonó. Perdonar al que me ofendió. Perdonar con todo el corazón. Perdonar aunque tenga dolor. Amar y perdonar como Jesús nos enseñó. Amar y perdonar es el mandato del Señor. Amar y perdonar como Jesús nos enseñó. Amar y perdonar, esa es la ley del amor. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Ustedes amen a sus enemigos, háganles el bien, presten sin esperar nada a cambio. Amar como Jesús amó. Amar toda una eternidad. Amar poniendo el corazón. Amar entregando mi ser. Perdonar como Él perdonó. Perdonar al que me ofendió. Perdonar con todo el corazón. Perdonar aunque tenga dolor. Amar y perdonar como Jesús nos enseñó. Amar y perdonar es el mandato del Señor. Amar y perdonar como Jesús nos enseñó. Amar y perdonar, esa es la ley del amor. Y será grande su recompensa. Así serán hijos del Dios Altísimo, que es también bueno con los malos y los ingratos. Sean compasivos, como también su Padre lo es. La primera lectura está tomada de 1 Samuel 26, versículos 2, 7 al 9, 12 al 13 y 22 al 23. David perdona la vida al rey Saúl. El rey Saúl tenía celo de David, por eso intentaba matarlo. Pero cuando David, con ocasión de una expedición, tuvo cerca a Saúl, no recurrió a la espada. Saúl era para él el ungido del Señor. Escuchemos. En aquellos días, Saúl emprendió la bajada hacia el páramo de Zif con 3,000 soldados israelitas para dar una batida en busca de David. David y Abisai
Fueron de noche al campamento. Saúl estaba echado, durmiendo en medio del cercado de carros, la lanza hincada en tierra en la cabecera. Abner y la tropa estaban echados alrededor. Entonces Abisai dijo a David: Dios te pone el enemigo en la mano. Voy a clavarlo en tierra de una lanzada. No hará falta repetir el golpe. Pero David replicó: No lo mates, que no se puede atentar impunemente contra el ungido del Señor. David tomó la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marcharon. Nadie los vio, nadie se enteró ni se despertó. Estaban todos dormidos porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó a la otra parte, se plantó en la cima del monte, lejos, dejando mucho espacio en medio, y gritó: Aquí está la lanza del rey, que venga uno de los mozos a recogerla. El Señor pagará a cada uno su justicia y su lealtad, porque Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. Escuchemos la interpretación por el coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo séptimo del tiempo ordinario. Modo primero. El Señor es compasivo y misericordioso. La segunda lectura está tomada de Primera de Corintios 15, versículos 45 al 49. Seremos también imagen del hombre celestial. San Pablo nos presenta una comparación entre Adán y Cristo. Nosotros, que somos imagen del hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial. Escuchemos. Hermanos, el primer hombre, Adán, fue un ser animado. El último Adán, un espíritu que da vida. No es primero lo espiritual, sino lo animal. Lo espiritual viene después. El primer hombre, hecho de tierra, era terreno. El segundo hombre es del cielo. Pues, igual que el terreno son los hombres terrenos, igual que el celestial son los hombres celestiales. Nosotros, que somos imagen del hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio de hoy está tomado de Lucas 6, versículos 27 al 38. Amen a sus enemigos, así serán hijos de Dios. Escuchemos según San Lucas las disposiciones que Cristo exige para ser discípulo. Amor radical y entrega al servicio de todos y en todo tiempo. Antes de la proclamación evangélica, escuchemos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, su victoria, aleluya, se proclama en toda la tierra. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: A los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les odian, bendigan a los que les maldicen, oren por los que los injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Trata a los demás como quieres que ellos te traten. Pues si amas solo a los que te aman, ¿qué mérito tienes? También los pecadores aman a los que los aman. Y si haces bien solo a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen. Y si prestas solo cuando esperas cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. No. Amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar nada. Tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Se les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uses, la usarán con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 1, Nada Especial, de Javier Bru. Ama a tu enemigo, devuelve bien por mal. A quien maldice o te difama, lo bendecirás. Ofrece la mejilla al que antes te golpeó, y da también la túnica al que el manto te quitó. Y a todo el que te pida, procura siempre dar. Al que algo te ha quitado, nunca debes reclamar. Y da el trato a los otros que quieres para ti. Solo dando la mano das sentido a tu vivir. Dime qué tiene de especial amar a quien su amor te da, o hacer el bien a quien es bueno. De un pecador también lo espero. Dime qué tiene de especial prestar para interés cobrar. Si bueno es Dios con los ingratos, no hay en ser bueno solo a ratos nada especial. Quieres que te juzguen, pues ya no juzgues más. No quieras ser un condenado, deja tú de condenar. Para ser perdonado, tienes que perdonar. Si quieres recibir primero, a otros debes dar. Grande es la recompensa
recompensa que deben esperar los que son generosos y son ricos en piedad. De Dios serán sus hijos, mas deben recordar, la vara con que midan es la que los medirá. Dime qué tiene de especial amar a quien su amor te da, o hacer el bien a quien es bueno. De un pecador también lo espero. Dime qué tiene de especial prestar para interés cobrar. Si bueno es Dios con los ingratos, no hay en ser bueno solo a ratos nada especial. Les damos la más cordial bienvenida, amados hermanos, a esta celebración en el séptimo domingo ordinario. El mandamiento que Jesús da a sus discípulos sobre el amor a los enemigos es lo que más caracteriza la palabra de Dios de este domingo. Por eso, manifestemos nuestro amor a los hermanos como una sola familia. En la primera lectura, David reconoce que Saúl es imagen de Dios que le ungió. En eso insiste Pablo cuando recuerda que la profunda y auténtica vocación humana es llegar a ser perfecta imagen de Dios, llevar en nosotros la imagen del hombre celestial. Y Jesús nos enseña cómo ser imagen de Dios, siendo compasivos y misericordiosos, como nos lo reconocerá también el Salmo 102. Después de las bienaventuranzas que leíamos el domingo pasado, Jesús nos propone hoy su sorprendente doctrina del amor a los enemigos. Atentos, escuchemos nuestro análisis. Bendiciones. Bueno, gracias al hermano Jay, como siempre, por la introducción a este séptimo domingo del tiempo ordinario ya en el ciclo C. Y ahora discutiendo esta primera lectura de Samuel, David perdona la vida al rey Saúl. Y en esta primera lectura, extraída de ese libro de Samuel, que forma parte de un conjunto de tradiciones que describen la historia de la ascensión de David al trono. En este texto se presenta un episodio emblemático que precede a la llegada de David al poder, escogido por Dios, pero perseguido por el celoso rey Saúl. David tiene que huir para salvar su vida mientras espera que se cumplan los designios de Dios. Un día, David tiene la posibilidad de matar a Saúl y acabar con su persecución, pero rehúsa levantar su mano contra el ungido del Señor. Esta escena nos sitúa alrededor del año 1015 a.C. El libro de Samuel no es primordialmente un libro de historia, sino un libro de teología. Fíjense esto que interesante. Así es imposible decir lo que es rigurosamente histórico en este conjunto de tradiciones y lo que es catequesis. Podemos decir a propósito del episodio de la liturgia de hoy que los autores deuteronomistas, ¿verdad?, que son los responsables de la redacción y la edición de la obra histórica que va de Josué a la Segunda de Reyes, están sobre todo preocupados con una finalidad teológica, y es presentar a David como el rey ideal, enérgico pero de corazón magnánimo. Escuchen esta palabra, magnánimo. El prototipo de hombre, ¿verdad?, que no se aparta de los caminos de Dios, que por su bondad y misericordia atrae hacia sí y hacia su pueblo las bendiciones de Yahvé. Así que, hermanos, este texto
pone cara a cara dos formas de enfrentarse a aquello que nos agrede y nos violenta. De un lado está la actitud agresiva, que paga con la misma moneda, que responde a la violencia con una violencia igual e incluso mayor y que puede llegar a la eliminación física del agresor. Esta es la actitud de Abisai. De otro lado está la actitud de quien rechaza entrar en una lógica de agresión y se propone perdonar, evitando que la espiral de violencia alcance niveles incontrolables. Y esa es la actitud de David. Así que es evidente que la actitud de David, la que los teólogos deuteronomistas sugieren a los creyentes, David es presentado como el prototipo de un hombre bueno que tiene la posibilidad de vengarse del agresor, pero no lo hace, pues sabe que la vida del otro es sagrada e inviolable. Y aquí vienen unas preguntitas. ¿No es asombroso que cerca de 1000 años antes de Cristo, en una época de gran brutalidad, la catequesis de Israel enseña sea la de que el perdón es la única salida para la violencia? ¿No es asombrosa esta certeza de que la vida del otro, incluso la del otro agresor, pertenece a Dios y que solo Dios tiene derecho sobre ella? Así que son preguntas, ¿verdad? Bien interesantes. Así que la lógica de la violencia forma parte de esa historia humana. En los últimos 100 años hemos conocido 2 guerras mundiales y un sinfín de conflictos frutos de esa lógica. Como resultado han muerto muchos millones de seres humanos y el mundo ha conocido sufrimientos incontables. Después de eso, el miedo de un holocausto nuclear, ¿verdad?, nos tiene en vilo y la violencia cotidiana alcanza todos los días a un número significativo de personas inocentes. Así que más adelante seguiremos discutiendo sobre esta lectura interesante y también esa lectura de Corintios y el Evangelio de hoy, ¿verdad?, que nos habla todo el tiempo de ese amor, ¿verdad? Amen a sus enemigos, así serán hijos de Dios. Mientras tanto, le pedimos al hermano Jay que nos lleve a un cántico. Pues gracias. Continuamos con ustedes el cántico número 4. Amen a sus enemigos, del Padre Juan Antonio de Jesús y de María. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y reza por aquel que te ha ofendido. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y ora por el que no te ha querido, para que sean hijos de su Padre Celestial. Hay que ser perfectos en amar y perdonar, porque Él hace salir el sol, porque Él hace llover amor, porque Él quiere a todos sus hijos. Y si usted saluda solo a sus hermanos, y si usted ama solo a sus amigos, ¿qué tiene de particular? ¿Qué recompensa tendrá? Hay que ser perfectos como Dios. Hay que ser perfecto en el amor. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y reza por aquel que te ha ofendido. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y ora por el que no te ha querido. Liturgia y música. Esta es WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bueno, hermanas y hermanos, gracias. Gracias infinitas por siempre escucharnos todos los martes
a las 8 de la noche, en retransmisión los domingos a las 2 de la tarde. También nos pueden escuchar a través de radiopaz810.com. Y es sumamente importante que se conecten con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música, y a través de Instagram Liturgia y Música. Y ya por aquí está nuestra hermana Sibel para saludar a todos los hermanos que nos escuchan en todas las emisoras que nos retransmiten a través del mundo. Un rico y extra mega caluroso abrazo a todos ustedes, hermanos, que se conectan con nosotros semana tras semana. Mire, desde Canadá, Australia, Alemania, las Filipinas, a todos los que están con nosotros en los Estados Unidos, en Alabama, Chicago, California, Florida, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York, Oklahoma y Texas, y a todos los hermanos desde Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Panamá, República Dominicana, Venezuela y las Filipinas también. Mire, estamos en todas partes del mundo y desde la Isla del Encanto le enviamos un rico y caluroso abrazo. Y aquí vamos a continuar con este tema tan interesante de hoy, tan difícil de entender, hermano. Es difícil de entender, pero vamos ahora ya a un diálogo sobre esa próxima lectura de Corintios. ¿Correcto, Eren? Así es, Sibel. Seremos también imagen del hombre celestial. Y fíjense que este texto nos propone, ¿verdad?, en esta segunda lectura, que forma parte de un pasaje más amplio, donde Pablo reflexiona sobre el modo de la resurrección. ¿Cómo resucitan los muertos? Pues las creencias judías del tiempo concebían el mundo de los resucitados como una continuación del mundo presente en el momento de la resurrección. Decía la creencia judía, todos recuperarán el cuerpo que tenían en este mundo. Así que evidentemente, tales representaciones no podían ser fácilmente aceptadas por los espiritualistas de Corinto, ¿verdad? Recordar que para los griegos el cuerpo era una realidad material, sensual, carnal, que no podían tener acceso a un mundo ideal y espiritual. ¿Qué piensa Pablo de todo esto? Sabiendo que se mueve en un terreno misterioso, Pablo no esquiva la cuestión y presenta, ¿verdad?, una serie de reflexiones que pueden ser clarificadoras para sus interlocutores corintios. La afirmación básica de Pablo es que los muertos serán objeto de una profundísima transformación para llegar al estado de resucitados. No se puede hablar sin más de una simple continuidad entre el cuerpo terrestre y el cuerpo resucitado. Ambos son cuerpos, pero sus características son claramente distintas, opuestas, ¿verdad? Incluso. Para explicar esto, Pablo recurre a la figura de Adán. De un lado está el primer Adán, sacado del barro, hombre terreno y mortal, que es el modelo de nuestra humanidad en cuanto a caminantes por este mundo. De otro está el segundo Adán, que es Cristo resucitado, que por la acción del Espíritu se convierte en cuerpo espiritual. Así que el modelo al que deben equiparse los creyentes es, obviamente, al del segundo Adán, ¿verdad? Ese Jesús resucitado. Incorporados por el bautismo a Cristo, los creyentes se equiparán a Cristo resucitado y serán como Él, un cuerpo espiritual. ¿Y cómo es ese cuerpo espiritual? Pues Pablo nos lo explica de esta manera, pero en la tradición bíblica, espíritu no es sinónimo de inmaterial, sino de fuerza, de vitalidad, de poder, de creatividad. Así que, por tanto, hablar de nuestra resurrección es hablar de ese estado en el que seremos un cuerpo espiritual, la imagen de Cristo resucitado. En ese cuerpo espiritual estará presente el hombre entero, dotado de nuevas cualidades, las cualidades de ese hombre nuevo. Y tenemos que considerar, ¿verdad?, las siguientes cuestiones. La resurrección aparece en esta perspectiva como el pasaje hacia la nueva vida, donde continuaremos siendo nosotros mismos, pero sin las limitaciones que la materialidad de nuestro cuerpo nos impone. Será la vida en plenitud, la transposición en un modo de plenitud de aquello que aquí vivimos en un mundo de deficiencia. La muerte es el fin de la vida, pero un fin entendido como meta alcanzada.
me está bien curioso esta lectura porque en una parte, ¿verdad? Yo creo que es casi al final, me encanta cuando él dice, lo primero es el hombre, el terreno, ¿no? El ser Sí. tú, Ujú. lo que somos, materia, ¿no? Somos materia, somos animales, somos estos seres vivientes que estamos en esta tierra. Así que él establece que primero es tu humanidad y que lo segundo, ¿verdad? Según esa imagen de ese segundo Adán, que es Jesús, finalmente, cómo nosotros a través de nuestra vida lo que debemos propiciar es alcanzar esa espiritualidad y finalmente, como tú bien mencionas, alcanzar una vida eterna, una vida plena a través de la resurrección, ¿no? Claro. Y entender que eso es nuestra finalidad, o sea, es nuestra meta final. Así que yo creo que me gusta mucho la analogía que él hace y el análisis que él hace de cómo somos, sí somos seres humanos, miren, y vamos a errar y vamos a meter las patas, como decimos aquí en Puerto Rico, y vamos a tener, ¿verdad?, nuestros momentos de reto, nuestros momentos de dificultad, pero eso no quiere decir que al igual que el Señor, estamos llamados a estar con Él, ¿no? A estar con y al lado de Dios. Así que lo importante es nuestra búsqueda infinita hacia esa espiritualidad. Así que a mí me gustó mucho esta lectura. Me resulta interesante que él resalta esa humanidad del ser humano y yo creo que eso nos trae un poco a ese evangelio de hoy, Erinaldo, a entender nuestra humanidad. Y yo creo que eso es parte de la discusión, ¿no? El Señor nos ejemplifica cómo deberíamos ser como seres humanos. Y yo creo que a través de esta lectura podemos también entender cómo podemos alcanzar esa espiritualidad que estamos viendo en Corintios. Eric, ¿qué me cuentas, verdad, de ese pasaje de Lucas? Fíjate, está bien interesante porque dice, amen a sus enemigos, así serán hijos de Dios. Y es algo que es difícil, ¿verdad? Humanamente para nosotros, precisamente pues amar al enemigo. Porque humanamente tú dices, ¿cómo entonces yo voy a amar al enemigo? Porque obviamente a nuestros amigos, nuestros familiares, pues los amamos ya, o sea, ya ese amor es Algo natural. inquebrantable, Sí, algo es natural. natural. Sí. Así que fíjense en esto, continuamos en el horizonte del discurso de la llanura, que comenzamos a leer, ¿verdad?, el pasado domingo. Las bienaventuranzas, ¿verdad?, que proponen a los seguidores de Jesús una dinámica nueva, diferente de la dinámica del mundo. A mí me resulta interesante, Eric, que en este discurso, como bien tú mencionaste, se está dando, se está llevando a cabo, según Lucas, primero con los discípulos y traspasa a los discípulos, porque además de estar los discípulos, también está lo que él llama la gran multitud, que son todas las personas de Judea y son todas las personas de Jerusalén y específicamente de la costa de Tiro y Sidón, según establece Lucas. Pero, ¿verdad? Tanto los judíos de Jerusalén estaban como los paganos de la costa, que eran de Tiro y de Sidón. Entonces, en el Evangelio de Mateo, este mismo discurso presenta lo que tú bien mencionaste, esa nueva ley, donde él compara lo que estaba pasando antiguamente versus lo que debe ser ahora, ¿no? Que son esas bienaventuranzas que tú estabas mencionando. Y me resulta curioso el hecho de que este mensaje él se lo da a todo el mundo. Él no lo hace exclusivo de un grupo en particular, ¿no? Este mensaje de las bienaventuranzas, y yo creo que por eso es que todos tenemos que prestar atención, esto es tanto nosotros católicos como cristianos no católicos, como hermanos esperados, o sea, este mensaje es para todo el mundo entender qué se espera de nosotros como seres humanos. Y yo creo que ¿verdad?, es un espacio al que tenemos que darle un poquito de reflexión. No sé, Jay, si sería un buen momento para que tú nos lleves como un cántico reflexivo y que cuando regresemos podamos seguir depurando el evangelio de hoy que me resulta tan interesante. Pues gracias, Sibel. Escuchemos el cántico número 3. Señor, enséñame a amar, de Johan Parili Paz. Señor, enséñame a amar como tú.
Señor, enséñame a amar como tú. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen. Bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Señor, enséñame a amar como tú. Señor, enséñame a amar como tú. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Señor, enséñame a amar como tú. Señor, enséñame a amar como tú. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Señor, enséñame a amar como tú. Señor, enséñame a amar como tú. Liturgia y música. Bueno, hermanas y hermanos, y continuando con esta discusión de este Evangelio de Lucas, ¿verdad? Que nos continúa diciendo que amemos a nuestros enemigos. Y la exigencia de amar y perdonar no es una novedad radical inventada por Jesús. El Antiguo Testamento ya conocía la exigencia de amar al prójimo. No obstante, esa exigencia aparecía con limitaciones. Normalmente el amor y el perdón al enemigo aparecían limitados a los adversarios israelitas, a los compatriotas, a aquellos a quienes el creyente veterotestamentario estaba ligado por lazos étnicos, sociales, familiares, religiosos. En contrapartida, el odio al enemigo, a ese que no forma parte del mismo pueblo ni de la misma raza, parecía para el Antiguo Testamento algo natural. Así que Jesús va mucho más allá de la doctrina presentada por el Antiguo Testamento. Para él es preciso amar al prójimo. Y el prójimo es, como dijo Sibel, sin excepción, el otro, incluso el enemigo, el que nos odia, aquel que nos calumnia y maldice, aquel de quien la historia o los odios ancestrales nos separan. Así que los ejemplos concretos que Jesús ofrece en este sentido sugieren que no basta con evitar responder a las ofensas. Es preciso ir más allá e inventar
una dinámica de amor que desarme la violencia, la agresividad, el odio. Él no nos pide, ¿verdad?, que tengamos una actitud cobarde, pasiva o colaboradora ante la injusticia y la opresión. Lo que nos pide es que seamos capaces de gestos concretos que inviertan la espiral de violencia y de odio. Se trata de no responder, ¿verdad?, con la misma moneda. Se trata de estar siempre dispuesto a acoger al otro, incluso al que nos hirió y ofendió. Se trata de estar siempre con la mano tendida hacia el hermano, sin cortar nunca las vías de diálogo y de comprensión. El amor es la única forma de desarmar el odio y la violencia. Solo así los creyentes imitarán la bondad, el amor y la ternura de Dios. Erinaldo, yo creo que te has dicho una palabra clave y es comunicación. Tú nos estás diciendo, ¿verdad? Y la Biblia nos está diciendo que nosotros tenemos que amar a las personas que nos han hecho daño, con las que nos hemos peleado, con las que estamos teniendo dificultades, las que no nos caen bien. Oigan, y eso no es fácil. O sea, como dice uno, de la boca es un mamey, eso es un decir aquí de Puerto Rico, ¿no? Decirlo y hacerlo son dos cosas bien diferentes, pero yo creo que una palabra clave que utilizaste es la comunicación. El darte la oportunidad de ponerte en el lugar de la otra persona de una forma empática y utilizar cualquier vía de comunicación para aclarar diferencias, asperar, ¿verdad? O pasarle lija, como decimos aquí, a cualquier aspereza que uno pueda tener. Yo creo que es bien pertinente y es una forma en la que nosotros cristianos podemos entender que no es fácil el camino, pero que yo tengo una herramienta que yo puedo utilizar ahora mismo para yo tratar, ¿verdad?, de encontrar ese amor por esa persona con la que yo encuentro una diferencia. Y esto no quiere decir que estoy de acuerdo con todo lo que esa persona hace. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que en un futuro a lo mejor la persona me hace otra situación o tengo una situación de dificultad y me va, ¿verdad?, me va a doler nuevamente. Esto no quiere decir que esto no me va a ocasionar dolor. Esto quiere decir que tengo una herramienta que puede ser la comunicación donde yo puedo subsanar ese odio o esa diferencia o ese coraje que creamos nosotros mismos, ¿verdad? Oigan, y eso no es otra cosa que emociones, es tener la capacidad de nosotros entender nuestras emociones, manejar nuestras emociones y tomar una acción al respecto. Así que yo creo que me encanta, Irina, lo que hayas mencionado la comunicación, porque yo creo que es una herramienta que podemos utilizar para poder trabajar esas asperezas. Interesante, Sibel, fíjate, y hay una afirmación de Lucas que la suelen llamar la regla de oro, ¿verdad?, de la caridad cristiana. Y es tratar a los demás como querés que ellos os traten, ¿verdad? Indica que el amor no se limita a rechazar el mal, sino que implica un compromiso serio y objetivo para hacer el bien al prójimo. Así que, hermanos, ¿verdad?, esa regla de oro es importante que la insertemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que debemos, no obstante, rechazar cualquier comprensión de esta regla, ¿verdad? Lo que se busca es el bien del otro y no la estricta reciprocidad. Los versículos siguientes acentúan esta perspectiva y garantizan que solo quien hace el bien de forma gratuita, sin cálculos y sin esperar nada a cambio, puede ser hijo de Dios. Tengo algo aquí, Erinaldo, que encontré, un escrito que va bien alineado con lo que tú estás mencionando, y es que dice que nosotros somos seres humanos con una capacidad espiritual que nos posibilita superar estas adversidades y cualquier clase de mal con la que nos vamos a estar confrontando. Y dice, claro, esto no se logra instantáneamente, requiere un cierto cultivo de virtudes y nos tenemos que hacer personas resilientes. Y yo creo que esta palabra es una palabra que también tenemos que tener en mente y tenemos que tener bien claro en la conversación de hoy. Y uno dice que es ser resiliente, ¿no? Es tener esa capacidad de adaptarte de un ser vivo frente a una situación o una persona perturbadora, un estado, una situación adversa que va contrario a lo que tú estás viviendo o a lo que tú eres. Así que en la medida en la que tú sobrepasas o sobrellevas esos estados de dificultad que fueron las que mencionaste, Erinaldo, nos convertimos más resilientes. Y si lo miramos desde esta perspectiva espiritual, nos conectamos más con el Señor.
el pasar estas adversidades, el perdonar a esas personas, el orar por esas personas, nos permiten conectarnos más con Él. Entonces, aquí dice, ¿verdad?, que todas las lecturas de hoy nos invitan a superar ese lado negativo del humano. Cuando te sientes amenazado, pues uno pudiera pensar que tú vas a recurrir a la venganza. Entonces nos recuerda que más allá de tener esa idea de defenderte, debes pensar en el perdón. Dios te invita a ti y a mí todos los días a ser misericordiosos, no solo con nosotros mismos, ¿verdad?, sino con los demás. Y tenemos que entender que también tenemos que ser misericordiosos con la creación divina, con el ambiente, con nuestro mundo, ¿verdad?, con los recursos, con lo que tenemos a nuestras manos. Esta misericordia nos va a abrir a ese sentido de universo, de comunidad, de vínculos, de hermandad, que es la que, ¿verdad?, nos está llamando las escrituras de hoy. Y oye, ciertamente estamos viviendo tiempos difíciles, hay mucha indiferencia, hay mucho individualismo, la gente piensa nada más en el egoísmo, ¿no?, en el yo primero antes de pensar en los demás. Y esto está afectando definitivamente nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras iglesias, nuestros empleos. Está afectando toda nuestra vida. Y esa palabra de equidad parece que no existe. No tenemos la capacidad de pensar en el otro antes de pensar en nosotros. Así que yo creo que esta lectura de hoy nos invita, y vuelvo y digo, esto no va a ser fácil, a que podamos entender que en los momentos de dificultad, en los momentos en los que yo quiero hacer el daño, que en los momentos en los que yo pienso en el mal que aquel me hizo, tenemos que detenernos, reflexionar. Ya tenemos una herramienta que es la comunicación, sobre todo también la oración, que es comunicación con el Señor, de pedir y orar por esas personas también, que no es fácil, pero se puede. Así es. Quiero compartir con ustedes, como siempre lo hago, ¿verdad?, lo que nos ha escrito el Papa Francisco con relación al Evangelio de hoy. Y dice, todos tenemos heridas espirituales, pecados, enemistades, celos. Tal vez no saludamos a alguien, porque lo miro y digo, él me hizo esto, yo no lo voy a saludar. Pero hay que curar esto. Sí, así dice el Papa Francisco, hay que curar esto. Entonces él mismo se cuestiona, ¿y cómo? Reza y pide a Jesús que lo sane a él, a ese otro. Es triste cuando en una familia los hermanos no se hablan por una estupidez, así mismo dice el Papa Francisco, porque el diablo toma una estupidez y hace todo un mundo con esa situación. Después las enemistades van adelante, muchas veces durante años. Los padres sufren porque los hijos no se hablan, o la mujer de un hijo no habla con el otro, y así los celos, las envidias, etc. El diablo también siembra esto, y el único que expulsa a los demonios es Jesús. El único que cura estas cosas es Jesús. Por eso os digo a cada uno de vosotros, dejaos curar por Jesús. Me encanta como él lo cierra, ¿verdad? Como él lo cierra. Sí. Creo que estamos ya casi culminando nuestro programa, pero me gustaría, Eri, antes de irnos, que compartas alguna de esas preguntas bien efectivas que tú haces para dejarnos reflexionando sobre el tema de hoy. Y mira, yo les voy a lanzar una. En lo que Erinaldo busca ahí, yo voy a lanzarles una. ¿Cómo puedo hacerme más tolerante y paciente con mi hermano? ¿Cómo puedo ser más tolerante y paciente con mi hermano? Fíjate, Sibel, ¿es posible creer que la confrontación nos hace más libres y más felices? Pues mira la respuesta. Precisamente la liturgia de este domingo nos demanda un amor total, un amor sin límites, incluso para con nuestros enemigos, ¿verdad? Que es lo que nos ha dicho este evangelio. Y nos invita a dejar de lado la lógica de la violencia y a sustituirla por esa lógica de amor. Así que es importante que nos amemos. O sea, Madre Teresa de Calcuta decía, den hasta que les duela. Pues ahora yo les digo, amen hasta que les duela. Hasta que les duela. Aunque les duela, sí. Definitivamente, esa es la frase de hoy, amar hasta que nos duela.
Me Sí. encanta. Yo creo que no hay mejor forma de cerrar el programa de hoy. Muy Perfecto. bueno. Gracias, un millón, hermoso. Bueno, compañeros y compañeras, como mencioné, ya estamos al final de nuestro programa y como siempre queremos culminar pidiendo oración por nuestros hermanos. Así que, Jay, ¿por quién oramos hoy? Gracias, Ibel. Oremos por Hilda López, Vilma García, Telly Ruiz Guerrero, el matrimonio de Milagros Berríos y su esposo Rodney, y Belis López y su niño Chili, y por la recuperación de la salud del papá de Ana Daisy González aquí en Aguada. Y yo quiero orar por la hermandad, porque haya más hermandad en el mundo. Así que nos ponemos en actitud de oración. Dios Padre nuestro, tú que eres misericordioso y compasivo, lento a la cólera y rico en piedad, tú que eres fiel y cercano, enséñanos a caminar por el camino de la no violencia. Deseamos en lo más íntimo de nuestro corazón poder edificar nuevas relaciones basadas en el amor y la misericordia que aprendemos de ti. Amén. Amén. ¿Con qué cántico nos Amén. despedimos hoy? Cerramos el programa con el cántico número 5. Ama a tus enemigos, de Rubén Enrique Sanjur y Tantán. Pues con esto nos despedimos. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente en este, su programa. Liturgia y música. Atrás te escucho, si mal me hiciere, así haré yo. De manera igual que a mí me diere, así daré yo. Mirad, vosotros que escucháis todo lo que os digo, bendice a quien te odia, siempre debéis amar al enemigo. Y si te maldicen te ensalzarás, porque te trate mal rogarás, y si te hieren la mejilla, la contraria te presentarás. El manto te ha de robar, la túnica tú no has de negar. Aquel que te pidiere, dale más y más sin pensar, nunca en reclamar. Da sin que nada esperes, y así premio recibirás. Y no juzgues ni condenes, y con igual medida que midieres te medirá el día del juicio final. Y si tú das todo cuanto tuvieres, recibirás un 100 por unidad. Da sin que nada esperes, y así premio recibirás. Y no juzgues ni condenes, y no te juzgarás.